La violenta agresión del gobierno Trump contra Venezuela, secuestrando al presidente Maduro y su esposa, es una reacción desesperada de Estados Unidos ante el declive del imperio estadounidense. Se configura la emergencia de otros países, edificando un nuevo formato para el mundo, con la erosión del petrodólar, que Estados Unidos intenta recuperar. En la nueva doctrina de seguridad nacional, Trump confiesa con terrible franqueza la idea de utilizar la fuerza para recuperar el dominio de áreas importantes del planeta, lo que pone en peligro inmediato a Venezuela y otros países petroleros, como Irán. Hay desafíos nuevos ante la agresividad imperial y la urgencia de construir una amplia alianza de los países y movimientos a escala internacional para exigir respeto a la soberanía de los pueblos, que tienen el derecho de elegir su propio camino. A comenzar por la libertad del presidente Nicolás Maduro. Latitud Brasil está comenzando. Hola amigos y amigas del programa Latitud Brasil por Telesur. Es un gran placer, un reto y un compromiso hacer este programa para conectar e integrar a América Latina a través de la información y la cultura. Precisamente en este momento en el que América Latina sufre este violento golpe, atentado por el imperialismo norteamericano, secuestrando al presidente Maduro y a su compañera Cilia Flores, y también realizando ese bombardeo que ha causado la muerte de más de 100 personas. 32 cubanos que perecieron heroicamente, con valentía, como siempre hacen los cubanos, y que se encuentran ahora en una situación difícil, que tiene repercusiones para toda América Latina, quizás incluso para el mundo, creando nuevos protagonistas. Y para hablarnos de ello, nuestra invitada muy especial para el día de hoy encaja perfectamente, porque estamos hablando de la profesora, doctora Beatriz Vicio. Es profesora del programa de posgrado en Historia, comparada con la Universidad Federal de Río de Janeiro, pero tiene una amplia experiencia en periodismo, en los añorados e inolvidables cuadernos del tercer mundo, de los que fue editora toda su vida, y que incluso celebramos hace poco, el año pasado, el 50 aniversario de estos cuadernos. Herramienta fundamental del periodismo independiente y transformador. Muchas gracias, Beatriz, por estar aquí. Es un gran honor y una gran satisfacción. Y empiezo preguntando, ¿qué podemos esperar de esta actitud de Donald Trump después de invadir Venezuela y secuestrar a Maduro y Cilia Flores? Un nuevo expansionismo imperialista. En primer lugar, te agradezco mucho, querido Beto, la amabilidad de invitarme a conversar en este momento tan dramático, no solo para América Latina, sino para el mundo entero. De hecho, estamos viviendo una transformación tan profunda en el panorama internacional que, como historiadora, creo que solo los historiadores del futuro, dentro de 2 o 3 siglos, podrán comprender exactamente lo que significan estos cambios. Y sobre todo, como no tenemos una bola de cristal, aún no podemos ver el desenlace, hacia dónde nos dirigimos realmente. Como optimista que soy, creo que nos dirigimos hacia el fin, aunque quizás no en nuestras vidas, pero en cierta medida histórica, en términos históricos, hacia el fin del dominio de Occidente, con todo lo que eso ha significado en términos de derramamiento de sangre, represión, dolor, sufrimiento, explotación, sobre todo lo que hoy llamamos el sur global. Y en mi época de periodista del tercer mundo,
pero que acaba siendo un sufrimiento que también es sufrido también en parte por el norte, aunque quizá no en la misma medida. Así que estamos inmersos en eso y, por supuesto, América Latina, por las circunstancias que has mencionado, por la brutal agresión que sufrió Venezuela hace unos días. Es hoy un actor que está siendo observado, analizado, escrutado desde diferentes perspectivas y diferentes latitudes, siempre con esa pregunta: ¿qué significa esto? ¿Es un momento aislado? ¿Es un punto fuera de la curva? ¿No habrá otros desbordamientos? ¿O si fue el primer paso de otros que podrían venir con la misma agresividad? ¿Quién sabe si aún peores? Es una cuestión abierta. En realidad no tenemos respuestas definitivas. Podemos hacer deducciones en función de algunas evidencias, de algunos hechos. La primera constatación es que se trata de una actitud tan agresiva como no se veía desde hace décadas. América Latina ha sufrido muchas agresiones. Yo era amiga y respeto mucho el legado de Gregorio Seltzer, que fue un gran investigador de las intervenciones del imperialismo estadounidense en América Latina. Y tenía una enorme relación de libros y páginas que mostraban estas agresiones desde los Estados Unidos. Se constituyeron como nación, pero es lógico que no era, digamos, habitual en las últimas décadas este tipo de agresión. Hemos visto todo el ciclo de las dictaduras, evidentemente siempre con la penetración de la CIA, de las embajadas estadounidenses, con el suministro de información privilegiada de los servicios de inteligencia, la interferencia en nuestra Fuerza Armada, que lamentablemente continúa, que no ha habido cambios tan significativos, pero en fin, no estábamos, por así decirlo, al tanto de que aún íbamos a vivir, a experimentar episodios de esta índole, de esta agresividad de un bombardeo, como fue el bombardeo que sufrió Venezuela, del secuestro de un presidente y de su esposa, con todo lo que ello implica. Esta actitud puede analizarse desde varias perspectivas. Pero en cierta medida, creo que una de las posibilidades que debemos analizar es que aunque hasta ahora no se hayan producido nuevas agresiones, lo que no significa que no puedan producirse, existe una agresividad contenida del imperialismo, por algunas razones que no podemos intentar encontrar o explicar. Dentro de Estados Unidos, la administración Trump no está pasando por su mejor momento. Estamos siguiendo lo que está sucediendo. Esa muerte en Minneapolis que provocó esa reacción, por cierto, muy necesaria. Es uno de los datos, no el único. Y Trump, en cierta medida, con esa característica, esa imprevisibilidad que tiene, ha abierto muchos espacios de inestabilidad, por así decirlo, que tampoco son fáciles de manejar al mismo tiempo. Sí. De hecho, llegó a decir a los parlamentarios del Partido Republicano que si el Partido Republicano no gana las elecciones de noviembre, ahora a mitad de mandato, podría sufrir un juicio político. Él mismo lo dijo.
lo que significa que está loco, pero no tanto. Tiene sentido de la realidad. Vive en su realidad, pero su realidad también tiene algún vínculo con la realidad. La realidad la tiene. Tiene por un lado una especie de descaro. Parece que no tiene ningún pudor en montar su propio escenario, pero por otro lado tampoco es ajeno al lugar en el que se encuentra. Llegó a decir Beatriz que le da igual el derecho internacional. Y creo que Trump ha exacerbado eso. Él dice realmente lo que piensa, no se anda con hipocresías. Y en ese sentido, claro, sorprende. Sorprende incluso a aquellos que creen que ya lo han visto todo. Todavía no lo hemos visto todo, pero en fin. Para no divagar demasiado, la situación internacional no es favorable para Estados Unidos. Sabemos que es una potencia en declive. Hay toda una forma con la globalización y la iniciativa de reducir determinados costes. El traslado de empresas a China, que China ha aprovechado muy bien, y hay que quitarse el sombrero ante ello. Pero sí es cierto que ha habido un movimiento que ha favorecido esta espectacular situación que tenemos con China, que en 70 años ha pasado de ser un país rural explotado que había sufrido todo tipo de humillaciones a una potencia que está compitiendo con nuestra hegemonía en los terrenos más inéditos de la tecnología de última generación e incluso en la tecnología militar, sin mencionar la tecnología espacial, la inteligencia artificial, etc. Entonces, Estados Unidos, en el documento de Trump, acusa el golpe de sentir que el mundo está cambiando, que está perdiendo la carrera, que están perdiendo, y ahí viene la reacción. La reacción entonces es extrema. El documento afirma que Estados Unidos tiene que volver a tomar el control de todos los recursos que necesita para su seguridad. Y evidentemente, se da cuenta de que gran parte de esos recursos se encuentran fuera del territorio estadounidense. ¿Es fácil deshacer eso? Creo que no. Porque la alternativa del garrote, de la represión y tal, tiene sus límites, pero en la desesperación. Es un escenario muy complejo. Estamos aquí conversando con la profesora y doctora Beatriz Vicio, que ha tenido una larga y brillante carrera en el periodismo como editora de Cuadernos del Tercer Mundo, sobre las repercusiones de este ataque de Estados Unidos contra Venezuela, el secuestro del presidente Nicolás Maduro. Haremos una pequeña pausa y volveremos enseguida para analizar el intento de Estados Unidos de recuperar el monopolio sobre el petrodólar, que está muy debilitado, incluida la pérdida de dinamismo de su economía norteamericana. Volvemos enseguida con Latitud Brasil. Volvemos aquí con Latitud Brasil por Telesur, conversando hoy con la profesora y doctora Beatriz Vicio, que fue periodista de Cuadernos del Tercer Mundo. Fue editora de ese inolvidable órgano del periodismo independiente y transformador. Una de las cuestiones que se plantean, Beatriz,
es que en esta decadencia, en este declive de la economía estadounidense, del que tanto habla Trump, hay algo que pesa mucho, que ya no hay un monopolio sobre el petrodólar, ya que Arabia Saudí lo acepta y el yuan ha hecho acuerdos con Irán, ha hecho acuerdos con China, ha cambiado todo. Se aceptan varias monedas y China compraba el 80% de la producción de petróleo de Venezuela, lo que se está impidiendo por la fuerza, mediante un bloqueo criminal que ha provocado la muerte de personas. Ahora bien, esto es una señal de que otros países petroleros pueden correr peligro. Bueno, sí, todavía tenemos en el escenario la posibilidad de una nueva agresión contra Irán. De hecho, hace unas horas, hace 24 horas, se planteaba un escenario de agresión inminente a Irán por parte de Estados Unidos y evidentemente con cierta participación, aunque no tan clara, de Israel. Y para ello, antes de una agresión directa, estaba todo el manual de las primaveras, de las rebeliones de colores, de las revoluciones de colores, partiendo del hecho de que el propio gobierno de Irán reconoce que las sanciones, en primer lugar, las sanciones impuestas a Irán por parte de Estados Unidos, de hecho, han creado una situación difícil para el pueblo iraní, incluyendo una significativa devaluación de la moneda, lo que evidentemente en consecuencia ha provocado un aumento de los precios de los alimentos en definitiva. Entonces, el presidente de Irán reconoce sus dificultades y dice que el gobierno debe corregir esos errores. El propio presidente lo dijo. Lo reconoció y reconoció que había una base práctica y realista en las movilizaciones iniciales. Es interesante que incluso el propio embajador de Brasil en Teherán concediera una entrevista a un importante medio de comunicación brasileño que no suele ser favorable al régimen ni al gobierno de Irán, desmintiendo la versión de los grandes medios internacionales reproducida por los medios brasileños, según la cual las manifestaciones fueron reprimidas violentamente por el gobierno. Así pues, el embajador aclara las cosas y explica que las manifestaciones, entonces, no sé si has visto, Beto, pero Mike Pompeo publica en las redes sociales un comunicado firmado por él en el que exalta las manifestaciones y tal, dejando todo completamente al descubierto al final. Felicidades a ustedes, pueblo iraní. Has hablado de Irán, ¿no? Otro país petrolero cercano es México y también Canadá, sobre el que Trump ha hecho declaraciones poco elegantes, intimidatorias. Mira, ya que has mencionado Canadá, el primer ministro Mark Carney firmó hace 2 días, como colofón de su visita a China, importantes acuerdos entre Canadá y China. Y tenemos que interpretar esta visita a China y las consecuencias de la visita en estos acuerdos tan significativos como una respuesta de Canadá, muy diplomática, pero bastante significativa, a la agresividad con la que Trump se ha dirigido a Canadá, incluso al principio, con aspiraciones de prácticamente incorporar a Canadá, lo que llevó a la elección de este primer ministro Mark Carney, que no estaba prevista. Por cierto, Beto, ya que estamos hablando de cómo una agresividad de este tipo determina cambios de comportamiento, cabe señalar, y tal vez ya lo hayas analizado, que la actitud del gobierno brasileño,
que había sido muy cautelosa ante las elecciones en Venezuela, ha cerrado filas de forma muy contundente en la denuncia de la agresión sufrida por Venezuela, en solidaridad con Venezuela y en denuncia del secuestro del presidente Maduro. Creo que también podemos interpretar que Brasil, ante la agresión, que de alguna manera también se refiere a una agresión a Brasil, porque esta agresión a Venezuela de alguna manera es una agresión a toda América Latina. Y Brasil, siendo el actor que es de peso, también es evidentemente uno de los que está en la mira. Cierra filas en defensa de la autonomía, la autodeterminación y la soberanía venezolana. Es cierto. Es muy importante dejar constancia de esta postura. Por cierto, confirmando lo que decías, ayer el presidente Lula llamó al presidente Vladimir Putin para discutir su preocupación por lo que está ocurriendo en Venezuela y buscar soluciones diplomáticas al problema, defendiendo la soberanía de Venezuela, claro. Exacto, las soluciones tienen que ser diplomáticas, porque sabemos que estamos viviendo un momento en el que sí se produce cualquier error de cálculo por parte de algunos de los actores que tienen armas nucleares, podríamos estar viviendo un momento en el que la propia humanidad estaría en peligro. Y creo que los asiáticos, que ya han sido víctimas de 2 bombas nucleares, y Rusia y China, que en este momento se enfrentan a esta hegemonía en declive, pero extremadamente agresiva, precisamente por ese declive, son muy cautelosos. ¿Cómo no podría ser de otra manera? Porque son líderes responsables, no son la locura que vemos en Washington, de no permitir que se creen estas situaciones que pueden escapar del control y que estemos viviendo un escenario de proporciones como este. Si hay una guerra con el uso de armas nucleares, posiblemente la humanidad estará amenazada. Estaríamos corriendo un riesgo al jugar al borde del abismo nuclear. Cualquier paso en falso. Exacto, perdona, porque me estabas planteando la cuestión del petrodólar. No es del petrodólar, es de la decadencia del uso del dólar, que es evidente que es uno de los elementos que también ha causado mucha preocupación en Washington. He estado leyendo hasta dónde están llegando los Estados Unidos para minimizar la erosión del dólar y la erosión en general, el deterioro de las posibilidades que tienen de controlar todo el entramado financiero internacional. Curiosamente, esto me llamó mucho la atención porque no había visto esa variable, por así decirlo. Una de las medidas que han tomado los Estados Unidos es en relación con el control de la inversión extranjera, extendiendo la inversión extranjera también como un instrumento de seguridad nacional. Así, minimizando cualquier posibilidad de intervenciones en las que haya, aunque sea de forma minoritaria, capital chino, en particular dentro de algún tipo de asociación, que ponga en riesgo esa predominancia financiera de Estados Unidos. Y ahí, en ese sentido, es donde entra Groenlandia. Fíjate cómo a veces se nos escapan pequeños detalles que ayudan a comprender. Porque la disputa por Groenlandia, que siempre se ha asociado correctamente, por cierto, con la riqueza en tierras raras, la riqueza en minerales,
En definitiva, de esta gran y helada isla de Dinamarca, también pasa por la cuestión estratégica del control de las inversiones, porque había empresas que explotaban minerales en Groenlandia y que contaban con importantes capitales chinos. Y entonces Estados Unidos quiere eliminar cualquier posibilidad de que esto continúe. Me pareció muy interesante asociar esta loca idea de Trump de apropiarse de Groenlandia, sea como sea, con la necesidad de controlar hasta tal punto que se evite cualquier tipo de penetración china, incluso con capital minoritario, que puede estar explotando riquezas que ellos consideran que dominan por completo. Beatriz, es una pena que se nos haya acabado el tiempo. Solo me queda agradecerte mucho tu presencia aquí, llena de luz y lucidez. Las puertas de Latitud Brasil siempre estarán abiertas para ti. Gracias, mucha suerte en este importante espacio de debate que lideras. Gracias por la invitación. Gracias, Beatriz. Gracias a todos los que nos acompañaron. La semana que viene volveremos con Latitud Brasil. Adiós. Y todo nuestro apoyo con Venezuela y toda nuestra solidaridad con el pueblo venezolano. Sin duda, correcto. Adiós.